Bueno, lo tenemos a Alejandro Latour de Hereford, Tiziana de Bradford, Sebastián Rodríguez Larreta de Angus y Jacques Dilotto de Brangus. Tengo que ser sincero, me cuesta entender el link entre la genómica, el consumidor y el bife. Yo no sé si, Sebastián, si vos tenés la respuesta a eso. No sé si tengo la respuesta, pero voy a intentar contestar la pregunta, ¿no? Si viene un consumidor y dice, ¿qué diablos tiene que ver la carne, un bife, con la evaluación genómica? Trataría de darle un ejemplo. Digamos que tenemos que elegir un buen caballo de polo o buscar un gran atleta para correr los 100 metros. Si uno sabe que la madre del caballo de polo jugó 3 abiertos, el padre jugó 4 abiertos, el abuelo también jugó un abierto, la abuela jugó un abierto, creo que la decisión y la selección tiene cierta certeza. De la misma forma que si voy a un jardín de infantes y tengo que elegir un niño que yo creo que puede representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos en los 100 metros y me dicen que el padre corría los 100 metros muy bien, había sido campeón en Peguajó, la madre es una gran atleta que juega al waterpolo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para ahorrarnos cierto tiempo y saber que hay cierta certeza en que estos individuos portan los genes de sus antecesores? Bueno, eso es básicamente la evaluación genética. Es cómo, de alguna forma, predecir el futuro sin necesariamente tener que esperarlo. O sea, nos permite sacar características que los animales llevan en sus genes, que ya con certeza podemos decir tienen estas y estas y estas, y no dependemos únicamente de los datos que sí van a aportar y son muy importantes en el futuro, pudiendo elegirlos antes. Es meterse en el ADN, es meterse quizá en la sala de máquinas del animal para a partir de ahí relacionarse. Ahora, lo que yo quiero plantear, y ustedes me van a responder, es, evidentemente, la herramienta está, la pregunta que hay que hacerse es cómo se utiliza esa herramienta y qué utilidad se le puede dar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y si esa actividad que ustedes pueden desarrollar de manera particular o en las asociaciones pasa a ser algo relevante en cuanto a lo que estamos hoy hablando, ¿no? En cuanto a satisfacer la necesidad del consumidor. Sí, yo creo que evidentemente a través del genoma uno va a poder avanzar en muchísimas cosas. Las asociaciones hace muchos años que están trabajando en este tema, primero con los DEPS, después y ahora con toda esta nueva cosa que es la genoma. Pero en definitiva, ¿qué es lo que estoy tratando? Estoy tratando de seleccionar mejores animales, tener una genética de punta. Esto nos va a permitir poder ofrecer reproductores de punta con las ventajas y el tiempo que nos permite ganar a lo que era una selección tradicional anterior. Pero todo eso, ¿para qué? Porque viene a tu pregunta inicial, ¿qué le afecta al consumidor y la calidad de la carne? En definitiva, nuestro negocio, el negocio de las asociaciones que estamos acá sentados, termina en un plato. Y termina en un plato en algo que no tiene que ser un commodity, como es la carne habitualmente. Tiene que ser lo mejor. Y entonces hay muchísimas cosas que se están haciendo. Una las está haciendo Angus extraordinariamente bien, que es la tipificación, por ejemplo, la selección, digamos, poder certificar. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el negocio. En definitiva, si yo compro un toro, tengo una vaca, al final necesito vender un novillo, necesito vender algo que termina en un plato y le gusta o no le gusta a la gente. Esto, en definitiva, quizás sea la conclusión más importante que tengamos que sacar de esta jornada de 2 días de mesa de carne, ¿no? ¿Qué es lo que me pide el consumidor y cómo nosotros, a través de las asociaciones, ya tenemos las herramientas? Ahora, la cuestión, y discúlpame, la cuestión de manera burda del manejo genético, alguno dirá la manipulación genética, ya que estamos hablando del consumidor, ¿cómo recibe el consumidor esta cuestión de la genómica o el manejo de la genómica en la crianza del animal? La genómica en realidad no tiene que ver con la manipulación genética, porque no es manipular genéticamente nada, sino que es mirar hacia el futuro.
Si en cierta medida es el opuesto a la clonación, donde uno lo que hace es tratar de mantener un carácter muy importante que tenía en el pasado y replicarlo, y tratar de mantenerlo en el tiempo. Acá es mirar hacia adelante, con lo cual al consumidor la manipulación genética en la genómica no le tiene que afectar. Lo otro que es importante de la genómica en este aspecto es que te permite mirar y evaluar cosas que son muy difíciles de evaluar de otra manera. Por una cosa, el porcentaje de cortes minoristas. Realmente es muy difícil si uno quiere decir, bueno, quiero hacer un toro que produzca novillos que tengan mayor porcentaje en los cortes valiosos o mayor. La única forma de evaluarlo es prácticamente en el gancho. Esto permite, buscando dónde está en la genética, poder replicarlo y avanzar en la producción de animales con las características que buscan los mercados. Tiziana. Sí. Sí, exactamente. Eso, lo que haces con esto es anticipar, ¿no es cierto? Tener herramientas para poder leer ese ADN y tomar, digamos, esos datos para poder seleccionar sobre los caracteres que nosotros necesitamos o que nos piden los consumidores o el mercado, o el paso siguiente, el invernador. Y luego, o sea, eso es lo importante, poder anticiparnos. Vamos a poder leer en animales que todavía no han producido, no han ido al gancho, no han tenido hijos, vamos a poder tener los datos de esos animales, de ese toro mejorador o de esa vaquillona que nos va luego a producir, ¿no es cierto?, animales genéticamente superiores en relación a esos caracteres. En cuanto al tema del consumidor, la genética, el manipuleo, está en nosotros poder comunicar. Tenemos que poder comunicar. Es lo que nos pasa como productores de carne, el tema del medio ambiente, sustentabilidad. El balance en los pastizales es bueno, no es malo, pero nadie lo dice, solamente se habla de distintos sistemas de producción. Está de vuelta, sepamos comunicarnos, tenemos que organizar y poder decirle al consumidor que la genómica es una herramienta y no un manipuleo genético. Pero no dejemos que los medios transformen la realidad. Nosotros salgamos a comunicar. Creo que es clave en todo lo que tiene que ver con la genética, que es, ¿no es cierto? Muchos medios lo toman como una alarma, ¿no? Ese es mi... Sebastián. Sí, la genética es la columna vertebral de la calidad de los rodeos, tanto de pequeños productores como de un país. Y en ese sentido la evaluación genómica potencia esa genética. Yo de vuelta busco ejemplos para que la gente entienda, ¿no? Pongo un restaurante, viene un consumidor y quiere comer un bife. Yo le digo, bueno, ¿qué tal si yo le ofrezco un bife de un novillo cuyos padres eran grandes ejemplares que tenían depths extraordinarios, área de ojo de bife, marmoreo, terneza, y por el lado materno, abuelo materno también, abuelo paterno, todos vienen de una línea genética extraordinaria. Me parece que tiene ganas de comer ese bife, y el hombre debería decir, por supuesto que sí. Bueno, le va a salir un poco caro, porque si yo tengo que empezar a hacer la evaluación genómica al novillo, bueno, entramos ya en un territorio bastante complejo, pero el resultado es exactamente eso. Si podemos demostrar que en nuestro país estamos usando las herramientas modernas de última generación, como lo es la evaluación genómica, entonces los consumidores escuchan eso, saben de eso. Entonces, a la hora de ofrecerle la carne argentina, si los rodeos argentinos están usando las herramientas más novedosas y esenciales que tiene el mercado vacuno, creo que vamos a impresionar mucho mejor a nuestros posibles consumidores, ¿no? Me detengo en la cuestión de la percepción del consumidor porque, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero esta edición de Palermo tuvo la presencia de la genómica en la Semana de la Carne de una manera como nunca antes la tuvo, por lo menos en la cantidad de charlas que tuvieron, por lo cual no deja de ser un tema a ver cómo lo está recibiendo el consumidor, exactamente el mensaje, porque entre lo que entiende y el título de genómica puede haber muchas interpretaciones, ¿no? Claro, lo que pasó en estos días es que, sobre todo ayer a la tarde, el Foro de Genética hizo trabajos importantes presentados por los especialistas de cada una de las razas, en este caso Guitú de Angus y Fito Canté de Bradford y Brangus.
Esto va creciendo año a año, el Foro de Genética ya tiene bastantes años trabajando en esto, pero digamos, públicamente se está haciendo. Lo que vuelvo a decir, la herramienta la tenemos, tenemos un mercado creciente, lo que tenemos que ver es si eso es suficiente para verdaderamente que podamos seguir creciendo en ganadería. Pues en definitiva... ¿A qué te referís con que es suficiente? O sea, es suficiente, tengo la genética la tengo, como decía Sebastián, perfecto, pero sigo abriendo mercados. Los mercados me están pidiendo carne premium, por lo tanto tengo que empezar a mejorar algunas cosas que no estoy haciendo. Una es la tipificación. Una excelente charla ayer o anteayer de por domingo sobre el tema de tipificación. El tema de tipificación, el cambio que hicieron, por ejemplo, los australianos y Estados Unidos, a los americanos en materia de tipificación, les permitió hacer un salto en el valor de sus exportaciones sumamente valioso. Pregunto, sin tipificación adecuada, ¿el trabajo de la genómica es un trabajo en balde? No, no es en balde. Nunca es en balde hacer un animal mejor que el que veníamos haciendo. Lo que sí es en balde es si yo abro mercados, necesito 3 millones más de novillos, no tengo los 3 millones más de novillos. O sea, tengo las herramientas, tengo la genética, tengo las herramientas, como pongo acá, sabemos, podemos y lo queremos hacer. Ahora, la Argentina sabe, puede y lo quiere hacer. Ese es el tema que tenemos que resolver nosotros en este momento. Y tenemos como productores otro desafío, me parece, a resolver, que no es solamente el consumidor. Nosotros como productores de toros, de genética, nuestros clientes son principalmente los criadores. Y todavía estamos lejos en que los criadores entiendan lo que es ya no solo la genómica, sino una evaluación genética, que viene un poco antes. Y realmente para llegar a todos esos beneficios que estábamos hablando antes y que mencionábamos, primero tenemos que avanzar en la cadena logrando que todos los criadores del país empiecen a ver el valor de esto, a entender el beneficio que tiene para ellos de utilizar toros probados y a su vez, si son probados y con evaluación genómica tienen mayor precisión. Porque el rodeo no va a crecer, la producción de carne no va a crecer si no logramos más terneros. Y el primer punto para lograr más terneros es lograr que los terneros nazcan vivos y nazcan en condiciones de producir más carne en menor tiempo. Ahora, les quiero preguntar algo que va en esa línea que hace al negocio, en definitiva, porque la pregunta que les hago es, hoy por hoy, ¿hay una retribución para ese esfuerzo? En el sentido, el toro probado vale más y esto que es un toro, digas, súper probado, que sería con la genómica, porque están con los DEPs enriquecidos, ¿vale más o no? ¿Se lo paga el mercado o no? Te doy un dato. El consumo de toros en la Argentina, el reemplazo de toros en la Argentina debe estar del orden de los 500, 600 mil animales al año. Por las asociaciones, o sea, con datos, esto que estamos hablando, estaremos hablando de 60, 70 mil toros en total. Claro, es muy poco. O sea, para que te das idea, estamos hablando del 12, 13, 14% con suerte. O sea, tenemos que convencer al vecino que el hijo de la lechera, porque comió bien y está gordito, no necesariamente tiene la información que puede tener de un toro que compra y que pero vuelvo a preguntar, dentro de esos 60.000 toros, ¿hay diferencia en el esfuerzo de llevar un toro probado y más aún en el esfuerzo de que tenga esta información de genómica? Desde ya que sí, sin duda. Desde ya que sí, porque si no, no sí, yo creo que un toro puede valer 100, 90, 80, 70. El que tiene mejor información, el que tiene mejor características, y esas características pueden ser demostradas, desde ya que genera un valor agregado. Todas estas cosas generan valor agregado. Y no nos tenemos que olvidar que la producción de carne es una cadena, ¿no? Que empieza con el productor, sigue con los registros, sigue con la selección genética, sigue con el procesamiento de los frigoríficos. La industria frigorífica es fundamental para poder transmitirle al consumidor la certeza de lo que está comprando, es certificada, por ejemplo. La industria frigorífica va a los campos a elegir los animales que, si vienen y proceden de establecimientos que usan tecnología de punta, más seguridad van a tener de acertar en la producción de carne que ellos van a vender al exterior. O sea que es toda una cadena. Y de alguna forma, de vuelta con los ejemplos, ¿no? Cuando uno va y compra un vino francés, sabe perfectamente bien que atrás del vino francés está la denominación de origen, la apelación controlé, todas las certificaciones que hacen de viñedos centenarios, de uvas seleccionadas, y todo eso da una imagen de Francia como productor de vino que es absolutamente rica y que nosotros también lo podemos lograr
como imagen del país en producción de carnes y todos nosotros usamos todas las herramientas que tenemos a disposición. Pero para eso hay que informar, hay que comunicarse, hay que estar en las ferias. Los frigoríficos cuando venden tienen que tratar de certificar todos los atributos positivos que pueden, etcétera, etcétera. Yo coincido con Sebastián con que todo esto crea valor. Lo único... Disentís. Lo que, ¿No te gusta el vino? no, todo eso es cierto. Lo que creo es que nuestro mercado, como decía Jacques, de genética superior es bastante pequeño, ¿no es cierto? Y en el mundo de los criadores argentinos, los que jugamos, digamos, en primera, que estamos presentes en Palermo, que tenemos nuestras nacionales, es obligatorio tener los DEPs, porque marcamos una tendencia, porque estando, esta es la ventana al mundo, nuestras nacionales también, esos animales tienen todos estos datos genéticos. Ahora vamos a otros remates, y yo creo que en Argentina, especialmente donde trabajan nuestras razas, ¿no es cierto? Jacques, Brangus, Braford, donde son territorios muy extensos, potreros grandes, cerros, esteros, malezales, la gente primero va a buscar un animal funcional, un animal que puede caminar, un animal, o sea, la parte fenotípica todavía es muy importante. Entonces la parte genómica y la información genética que tengamos es un complemento y van a ir de la mano, pero tenemos que poder trabajar sobre esto, poder comunicar y desde la pirámide, digamos, desde la élite, ir trabajando hacia abajo para que esa base grande pueda beneficiarse de todo esto que nosotros estamos trabajando. Alejandro. Sí, hay valor agregado. Claramente un animal que tiene evaluación genómica tiene un valor agregado. Estamos en un mercado que muy incipientemente empieza a mirarlo. O sea, cuando uno va mirando y se ve un poco en los remates, hace 10 años la elección no era tan común. Se compraba un lote de 3, se compraban los 3, se obligaba al corral y hoy salía. Hoy se ve una diferencia muy grande en el cliente de toros que está buscando elegir y buscando el que más le gusta. Con respecto a los datos, todavía seguimos un poco atrás, ¿no? No es común que alguien venga y te diga quiero un toro con evaluación genómica. Y pasa muy esporádicamente. Pero también vemos que en el mundo la tendencia ya está, y hay países donde ya está probado que animales con evaluación genética, con genómica, tienen un valor superior a otros, incluso los que no lo tienen cuesta venderlos. Un caso muy cercano es Uruguay, donde ya hace varios años que están con esto y tiene una diferencia importantísima en precios. Y después está la integración de las cadenas. En Estados Unidos hay casos donde hay ejemplos de digamos, cabañas que tienen arreglos con feedloteros y donde entonces aquel criador que compra sus toros tiene un plus en la venta al feedlotero porque han trabajado en conjunto y eso se logra con las evaluaciones genéticas, sino con las genómicas para ir más adelante en la industria. Entonces, en el largo plazo seguramente vamos a tener, hoy nos falta mucho de educación. A eso iba y me quedé con la cifra que vos diste de los toros que se comercializan son 500.000. Más o menos, no. No, la reposición. Se repone 600.000 toros al año. Y el circuito de toros de la cabana de los toros se calcula que se reemplazan. Con ese gap y teniendo en cuenta que los 60.000 que están bajo la órbita de las asociaciones cada vez se despega más del resto porque tiene la cuestión de la genómica encima, tiene esta información medida de la progenie que va a dar. ¿Cuál es el esfuerzo que está haciendo cada una de las asociaciones de ustedes en educar al soberano, es decir, en educar al criador para que en definitiva es el que distinga la diferencia entre toros? Porque en la medida que eso no se distingue, como en todo negocio, si al final no hay una diferenciación de precio entre el que trabaja Prime y el que trabaja en A y el que trabaja en la B, si no hay una diferenciación de precio, la cosa es bastante más difícil. No es que la gente no quiera y no sepa. Sinceramente, hoy los frigoríficos no necesariamente te premian demasiado. No, pero estoy hablando los frigoríficos y el consumidor al final, ¿no? Estoy hablando de los criadores. El criador, en definitiva, vuelvo a decir, va a vender su novillo pesado. Y si no ve diferencial de precio con respecto a otra cosa, es difícil. Ahí estamos en un tema complicado. ¿Tu opinión? Mi opinión es que hace 20 años ni había trazabilidad en la Argentina
Hace 30 años no había ningún programa de evaluación de Angus, que sí lo hay hoy. Ahí tenemos 450 cabañas registradas, 560.000 ejemplares que aportan datos. A pesar de todo lo que ha hecho este país para destruir la ganadería en ciertos momentos, a pesar de que este país en un momento prohibió la exportación, algo que creo que nadie puede creer todavía que pasó, a pesar de todo eso, el criador argentino no se ha quedado atrás en cuanto a la tecnología y sigue apostando a mejorar y poder usar las mejores herramientas, cosa que está haciendo, y estamos como siempre esperando, agazapados, para que algún día nuestro país nos reconozca como un instrumento importante en la generación de trabajo, la generación de divisas, la exportación de carnes, y estamos ahí, vamos a estar listos. Porque Angus, por ejemplo, empezó en el 2012 con el tema genómico, hoy ya tiene una población de referencia de 2.000 ejemplares, que es absolutamente necesario, porque si no tenemos que compararnos con Estados Unidos o con Australia, y nosotros no queremos compararnos con Estados Unidos ni con Australia, queremos ser lo que somos Angus argentino, Hereford argentino, Bradford Angus argentino, y que eso sea lo que busca el mundo. Entonces, estamos preparados y siempre estamos un pasito adelante de los que nos gobiernan. Eso sí. Sí, totalmente de acuerdo. Además, es una exigencia casi de mercado, te diría. Argentina es una gran exportadora de genética y ahora los otros países requieren de estos datos o sea, los usan como barreras, obviamente, pero te piden datos de este tipo, ¿no es cierto?, DEPS en algunos casos, y ahora la parte genómica para comprarnos genética, llámese embriones, semen o animales en pie. Entonces, como decía Sebastián, estamos agazapados, tenemos todas las herramientas o sea, estamos preparados para eso. Y en cuanto Bradford, en cuanto a lo que son evaluaciones genéticas, digamos, estamos trabajando, este año fue la 13ª corrida de los DEPS. Nosotros empezamos en el 2006 con esto y bueno, también tenemos una base de datos de 335.000 animales. Hay 195 cabañas que este año aportaron, que es mucho para el Bradford, ¿no es cierto? Está muy bien, estamos creciendo y vamos a incorporar todo lo que tiene que ver con los datos de DEPS de carcasa, y con el tema de la genómica, la idea es, bueno, hacer estos DEPS enriquecidos. En Hereford, bueno, ya hace cerca de 30 años que tenemos evaluaciones genéticas, arrancamos en la década del 90, y la evaluación genómica ya hace varios años que también estamos trabajando. Las primeras corridas son del año 2015 o 2016, no recuerdo, con un pool muy importante porque, bueno, a diferencia de Angus, trabajamos en un grupo panamericano que incluye evaluados en forma simultánea animales de Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Argentina, lo que ayuda a aumentar las bases de evaluación y, bueno, por eso las precisiones, ¿no? Y pero un poco cambiando de tema, otro tema que hablaba antes Jackie, es el tema no solamente del precio, sino también de los costos. ¿Sí? También para lograr que muchos de los criadores estén dispuestos a invertir en genómica o en genética de avanzada, que tiene costos mayores para producir, también hace falta que hayan incentivos, digamos, de grabaciones impositivas, cosas por el estilo, que puedan ayudar a que esto se venga más fuerte en el mercado. Hace muchos años que existían programas con Banco Nación, con préstamos sin interés, eso para la compra de genética avanzada, y eso es una necesidad para que los criadores realmente podamos cambiar esa torta que mencionaba Jack, de un 10% de los toros que vengan de las asociaciones y probados, a poder llegar a un 50-60, idealmente hasta el 100%. Y bueno, yo creo que eso es un trabajo que no es de una asociación en particular, sino que es un desafío que tenemos como asociaciones, todas juntas, todas las asociaciones de criadores, de trabajar juntos para que el criador entienda estas ventajas y para trabajar para poder imponer en el mercado las necesidades para que eso vaya adelante. Sí, agregando a lo que dice Alejandro, es absolutamente así. Acuérdense, en una época los préstamos del Banco Nación eran para los productores que te podían certificar, o sea, no era para comprar un toro general, una vaca general. Hoy día no hay ni lo uno ni lo otro, o sea, ese es un tema. El otro tema, evidentemente, es cómo hago para producir, sigo abriendo el mercado, cómo hago para producir la cantidad de novillos que me faltan. O sea, yo estoy con un mercado sumamente demandante
Y tengo las herramientas, pues comparto plenamente lo que dice Sebastián. Lo hemos hecho, hace 30 años que lo hacemos, apostamos los criadores y los ganaderos, somos alguien muy particular, que el que va a comprar un toro la semana que viene acá en Palermo va a ver los resultados, por más genética que tenga, y va a ver los resultados dentro. No está esperando la elección de 10 días después, lo va a comprar la semana que viene, ¿no? Si siguiera saber lo que va a pasar, o sea, es así, somos así y lo vamos a seguir siendo por suerte. Por eso todavía existe la ganadería en Argentina. Pero nos está por pasar un tren, que es esta demanda extraordinaria de carne que hay en el mundo. Y tenemos que estar listos para eso. Y para estar listos para eso tenemos que hacer muchas más cosas que esto que estamos haciendo. Tenemos la genómica, tenemos los elementos, pero necesitamos mucho más. Necesitamos cambiar sistemas de edificación, necesitamos cambiar sistemas. No puede ser que sigamos evaluando nuestro stock contable de la manera que lo estamos evaluando. Es absurdo. O sea, se ha avanzado muchísimo en este gobierno. Hay una mesa de carnes eficiente, el presidente participa, hay cosas que son absolutamente impresionantes en el tema. Pero tenemos que hacer mucho más, muchísimo más. Si no, de nuevo nos va a pasar un tren cerca, como nos pasó con la soja hace 12 años, una soja a $600, y la dejamos pasar. Y corremos el riesgo, hemos escuchado ayer las proyecciones de la demanda, hablar de 5.000, 10.000 millones de dólares de exportación de carne es una cosa posible en 10 años. Nosotros tenemos que hacer mucho para poder hacer eso. Tenemos que empezar ya. Y en muchísimas cosas. O sea, dentro de lo nuestro, dentro de lo que hacen las asociaciones, lo que es esto del genoma, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Ahora necesitamos que todo se ponga en marcha. Esto va desde los fletes, va desde los impuestos, va desde todo. Muy difícil. Y retención de vientres, estamos ahora, ¿no es cierto? O sea, financiamiento, todo, o sea... Una de las contestaciones habituales del sector público es que ninguna medida puede tener costo fiscal. ¿Y sabes lo que más tiene costo fiscal en el mundo? Es la no toma de decisiones. Si nosotros hace 3 años hubiésemos promovido un novillo pesado, hoy no tendríamos un problema fiscal, tendríamos un ingreso fiscal adicional. O sea, hay que pensar con tiempo, como piensa un ganadero en el fondo, cuando está pidiendo una cosa. Siempre hay costo fiscal, el no es un costo fiscal, el negarse a hacer algo es un costo fiscal. En este momento quizás es difícil, el campo sigue, el campo apoya, pero en el mediano y largo plazo, si queremos verdaderamente cumplir todas estas proyecciones que nos dieron ayer positivas, y solos no podemos, tenemos que hacer muchísimo más, mejorar la cría, mejorar infinidad de cosas. En el tema de exportaciones aparece evidentemente el acuerdo de la Unión Europea, que de alguna manera cambia la agenda no solamente de la Argentina sino del Mercosur. Hay muchas cosas que estamos haciendo que vamos a tener que dejar de hacer, y hay otras que vamos a tener que empezar a atender como lo quiere el consumidor. ¿Ustedes cómo ven la cuestión de este nuevo consumidor que aparece, el consumidor europeo, y qué características habría que satisfacerle a ellos, ya que estamos hablando de necesidades de los consumidores? Porque si se aumenta la exportación, la participación supuestamente de estos consumidores empieza a ser mucho más relevante. ¿Cómo lo ven el panorama? ¿Lo ven mucho más restrictivo? ¿Lo ven más complicado? ¿Lo ven con más regulaciones? Yo creo que hay un consumidor, uno global que sirve para la Unión Europea, para Estados Unidos, para Asia, para China, para Japón, Corea. Pero si yo te digo el consumidor chino que se come la vaca, seguro que no es ese. Acabamos de exportar cortes delanteros certificados Angus a China, cosa que nunca logramos en Europa, cosa que nunca logramos en Estados Unidos. A Estados Unidos sí le llegamos a mandar 16 cortes. China tiene un potencial, comparto lo que dice, un potencial de carne premium. Los números en China por eso China no existía para la Argentina. Pero yo no lo estoy preguntando en cuanto al consumo, sino en cuanto a las restricciones que se ponen. Es decir, seguro que China no las tiene lo mismo que Europa. Pero te quiero contestar con respecto al mercado común. Con respecto al mercado común, primero... Aguantar lo que estaba... Sí, perdón. No, yo simplemente enfatizar que, un ejemplo concreto, hace poco más de 30 días vino una delegación de importadores de carne americanos, 25 de ellos, representando distintos frigoríficos, distribuidores de carne. Los llevamos por el SENASA, fuimos a la Secretaría de Agroindustria, tuvimos reuniones en el instituto, degustamos carne extraordinaria.
Pero ¿dónde fue el quiebre? Donde dijeron nosotros tenemos que llevarnos esto. Cuando visitaron el campo. Cuando visitaron el campo y empezaron a ver los animales bien tratados, con bienestar animal, pastoreando, unos ejemplares extraordinarios, hacían preguntas, ¿qué herramientas usan ustedes para lograr semejantes animales? Bueno, la genética, bienestar animal, manejo de los rodeos, la calidad de los pastizales, etcétera, etcétera. Y ahí, cuando el que viene a comprar carne, sea de donde sea, ve que si la Argentina, que ya tiene una reputación por la carne histórica, además está trabajando con herramientas modernas y además ve lo que va a comer, ahí es donde se produce el quiebre y donde nosotros hacemos la venta. E insisto, el europeo y el americano, gracias a Dios, ahora se van a tener que pelear un poco por los cortes de calidad. Y si entra China también a competir por ellos, eso va a dar más rentabilidad, va a permitir que la industria frigorífica se recomponga, va a permitir un montón de cosas, pero todo de la mano de las herramientas que usamos para garantizar y certificar la calidad de nuestras carnes. ¿Alguno quiere agregar algo? Sí, a ver, lo que dijo Sebastián, yo le agrego dos cosas y él los dijo también. A todo lo que estamos haciendo hay que sumar preocupaciones grandes que hay en el mundo hoy que van a ir creciendo. Uno, bienestar animal, que por suerte estamos bien ubicados. Y el otro tema, evidentemente, hay un tema, nosotros nos tenemos que sumar, las asociaciones, la Sociedad Rural Argentina tiene que sumarse, no discutir. Acá hay una especie de brecha, ¿no? de quiebre nuevamente, que la famosa grieta, como usamos, entre los ecologistas y el resto de los sectores. No, nosotros tenemos que tender puentes. Yo acabo de volver de Europa en plena firma del convenio con la Unión Europea. La verdad que la reacción es contra el sector, es contra los 90.000 toneladas de carne. El resto no lo han leído ni les interesa. En realidad, el resto les interesa mucho más porque es toda la posibilidad de exportar su industria hacia el Mercosur. En realidad, 90.000 toneladas de carne no Sí, pero hay que atender lo que ellos reclaman. Hay que reclaman. atender que hay problemas serios. O sea, hay temas que son absurdos desde el punto de vista ecológico, y hay temas que son serios y que tenemos que ponernos nosotros a la cabeza, no en la defensa, sino en la cabeza de proteger el planeta, ¿no? Hay cosas que son ciertas, pero por ejemplo, lo dijo muy bien Tiziana, en la Argentina hay estudios que demuestran que el saldo es positivo de la vaca en el pastizal, no negativo en términos de emisión. Y eso en Europa no lo dicen. Cuando hablamos de 90.000 toneladas en 500 millones de habitantes, estamos hablando de 180 gramos por habitante por año. Sí, estamos hablando de algo inexistente. Pero vamos a lo que nos falta, porque si nos regodeamos con lo que tenemos no avanzamos. Y lo que mal o bien los europeos y las entidades gremiales básicamente levantaron la protesta con el acuerdo de la Unión Europea, es básicamente porque dicen que van a aplicar un doble estándar. Es decir, un alto estándar para producir en Europa, resulta que ahora bajan el estándar para recibir la alimentación o productos de Argentina. Yo la pregunta que les hago a ustedes es, ¿está en la agenda de algún lado saber cuáles son esas restricciones que hay que atender irremediablemente, ya que ahora estamos en un acuerdo de mercado común europeo? Más que Lo digo como pregunta, no sé si... Más que restricciones son barreras arancelarias. Sí, son barreras. Eso a mí no me engañan, por lo menos yo sé muy bien. Vos lo tomás como barrera arancelaria. No me cabe la menor duda, ellos protegen a sus ganaderos, protegen, exacto, son muy protegen a sus agricultores, no como nosotros, de la misma forma que lo hace Estados Unidos, de la misma forma que lo hacen otros países, y buscan excusas, que yo llamo barreras arancelarias, para limitar el cupo de carne que pueda entrar. Sobre todo que no hay ninguna modificación de las normas arancelarias con lo que están importando hoy día. Hilton 481, ninguna modificación. Lo que se está diciendo en este convenio es que va a haber 75.000, 90.000 toneladas con hueso, que equivalen a 75.000 toneladas de carne adicionales. Pero que en realidad no van a ser tan adicionales porque la 481 se elimina en el término de 4 o 5 años porque se la queda a Estados Unidos, la recupera de vuelta a Estados Unidos, con lo cual en realidad el crecimiento es irrelevante. Es irrelevante. Y es lo único que discuten, y los que más gritan son los franceses, que no importan un gramo de carne, sino que son exportadores netos.
Francia no importa carne, Francia exporta. Jacques, déjame dar un ejemplo muy práctico Sí. de barreras arancelarias o no. China acaba de habilitar 20 frigoríficos más. Qué coincidencia, ¿no? Que se le acaban de morir 30 millones de chanchos. Entonces, esas cosas, como el acuerdo del Mercosur, Unión Europea, como la apertura del mercado americano, como puede ser la de Japón, que estamos ahí, que es otro mercado extraordinario, hay que aprovechar los momentos de demanda para agregar valor. Totalmente. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Lo dije ayer en una charla de carnes también. Importa 1 millón de toneladas, exporta 1 millón. ¿Qué sonsos? No, exportan todo el valor agregado. Aprovechan la situación. Y para poder exportar... Es una política Tenemos vieja. que estar yo preparados. Pero para ¿cómo hacen aprovechar para fabricar el valor agregado? Genética, evaluación genómica, bienestar animal, certificación de esto, orgánico, pastizales, búfalos, lo que vos quieras. Y No eso lo retención, tenemos. 15% de impuesto a las ganancias. Podemos Bueno. poner muchas cosas adicionales. 3 impuestos tiene. ¿No? Creo que hay muchas oportunidades. Tenemos que poder, como dice Sebastián, aprovecharlas. Estamos preparados. Argentina, nuestros sistemas de producción son muy buenos. O sea, realmente hay tecnología, hay mucho tema con el tema de bienestar animal. La mayoría de nuestros sistemas de producción encajan perfectamente con la sustentabilidad. Realmente lo hacen. Lo hacemos sin saber, o sea, no le ponemos el nombre, no somos marketineros, lo tenemos. Es poder saber llegar al otro, poder decir, hacemos esto, bueno. Alejandro. Y nosotros tenemos que, digamos, aprovechar oportunidades que están en el mercado ahora, ¿sí? Esas oportunidades de crecimiento están. Nuestro desafío es usar toda esta tecnología que estamos hablando para producir más, para poder satisfacer un mercado interno que exige muchísimo consumo de carne y un mercado externo, ¿sí? Que nos va a exigir la carne, porque cuando tuvimos los mercados abiertos, nos compraron, perdimos mercados por cerrarlo, por no cumplir compromisos, y a pesar de todo valoran nuestra calidad, porque cuando se vuelve a abrir una brecha, vienen enseguida. Entonces el desafío nuestro es cómo producimos más carne para poder abastecer todo el mercado, los dos, el interno y el externo. Quizás la principal diferencia que tenemos es que tenemos un mercado interno que consume otras cosas de las que consume el mundo. Y ese va a ser un desafío también cultural internamente, a través también de políticas de distintos sistemas de tipificación, distintos sistemas de comercialización, pero para poder producir carne para los dos mercados. Se nos está yendo el tiempo. Si ustedes quieren agregar algo brevemente en 2 minutos que les haya quedado con todos los borradores que trabajaron, es el momento. ¿Te quedó algo en el tintero, Sebastián? Es muy difícil relacionar la evaluación genómica a un bife, número uno. ¿La evaluación genómica? A un bife, pero tenemos que intentar hacerlo. Cristiana, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que esto de la genómica nos ayuda muchísimo, y vuelvo de vuelta al tema de los ambientes rigurosos donde nosotros trabajamos. Con este tema de la genómica y todo, también vamos a poder trabajar sobre líneas de sangre, digamos, que son, digamos, que tienen menos tema de garrapata, ¿no es cierto?, que tienen menos tema de enfermedades. O sea, vamos a poder contar con esa información para elegir justamente los reproductores que nos beneficien en cuanto a eso, que a su vez va a alimentar el tema de bienestar animal, menos químicos, menos... Eso está bueno y no lo mencionamos. Alejandro. Quiero volver al principio, que es que la genómica no es modificación genética, ¿sí? Para sacarle el temor al consumidor. Un poco es difícil relacionar la genómica con la carne, con el bife, pero sí que el consumidor tiene que saber que esto no es modificación genética. Sí, más allá de sin demonizar la modificación genética que puede utilizarse, pero en este caso estamos hablando simplemente de una técnica de selección utilizando herramientas de avanzada. Y creo que eso es algo que se tiene que entender muy fuertemente. Y yo creo que en definitiva nos va a ayudar a la trazabilidad, que es en definitiva lo que nos pide el consumidor. A una trazabilidad donde me dice la calidad del animal, de dónde proviene. Un poco con lo que empezaste vos, Sebastián, ¿no? Si yo tengo los abuelos y tengo... No, digamos, sí, en definitiva... Sí,
la obsesión del consumidor hoy día europeo y el consumidor en general es la etiqueta y qué estoy comiendo. Hay un tema alimenticio que no podemos dejar de tener y creo que esto es una herramienta más que nos va a permitir poder certificar de dónde viene y cómo viene y qué es lo que viene y qué es lo que tiene el producto. Félix, y creo que lo importante es que, bueno, que todas las asociaciones de criadores estamos trabajando en esto, no es ajeno, estamos trabajando hace años, algunas hace más tiempo que otras, pero que el compromiso es serio y se está avanzando. Y estamos ahí, a punta de lanza, o sea, estamos a nivel mundial en todo esto que es tecnología y vamos a seguir trabajando en ello, aunque sea o no, como decía Jacques, el ganadero siempre piensa más allá, muchas veces se anticipa, ¿no es cierto?, a los hechos, invierte y cree en ello, como estamos haciendo nosotros en esto. Trato de resumir quizá lo que hablamos y se me pega lo que vos decís de la dificultad de la genómica, explicarlo con lo del bife, la etiqueta de la trazabilidad, el consumidor, que vos decís que es uno solo, ya sea chino, europeo, pero evidentemente es más sofisticado. Y todas estas herramientas que cada vez se van haciendo más sofisticadas, porque hoy está la genómica y andás a ver la que aparece dentro de unos años, está en relación directa, por lo menos en mi opinión, con un esfuerzo de comunicación que tenemos que hacer todos, por lo menos los que están en la actividad. Porque si no, la diferencia que hay entre la realidad y el mito puede ser grande, puede llegar a perjudicar en esta actualidad de tantas fake news que hay acerca de todo, ¿no? Entonces, claramente me parece como que todos han aportado hacia esta necesaria preocupación acerca de comunicar más y mejor en esta actualidad que vive hoy el sector y la que va a vivir, ¿no es cierto? No sé si estarán de acuerdo. Sí, yo simplemente agregaría que el consumidor es uno solo porque tiene las mismas exigencias, sea chino, norteamericano, francés o belga. Entonces, cuando va a comprar un celular, sea de donde sea, cuántos megas, tiene WhatsApp, puede hacer esto, lo otro, busca la información y se le satisface, lo compra. La carne no es distante a eso. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por habernos aguantado.